grande, en valles de sombra, de muerte, aunque yo ande en valles de sombra, de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Muy buenas noches, este es su programa Cristianismo Hoy, que se transmite los lunes y los miércoles de 21 a 22 horas. Hoy día estamos en un día muy especial, en un lugar distinto, ustedes lo pueden ver. Estamos aquí con mi hermano Juan Carlos, el Señor ha querido que nos juntemos una vez más, así que estamos haciendo esta transmisión en vivo y en directo con mi hermano Juan Carlos. Aquí ustedes lo pueden ver, ahí está mi hermano en los controles, poniéndonos algunas alabanzas y poder compartir la palabra del Señor en el día de hoy. Así que antes de empezar nuestro programa, ustedes saben que estamos estudiando la epístola de Tito. Hoy día nos queda unos versículos breves del capítulo 1 para poder luego empezar el capítulo 2. Así que antes de iniciar, vamos a pedir a nuestro hermano también que lo esté saludando en esta noche, que ha tenido, yo he tenido el privilegio de estar en su hogar aquí en vivo desde las 21 horas. Así que mi hermano Juan Carlos, le dejo para que usted pueda estar saludando a nuestros hermanos también. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos, amigos, colaboradores. Soy su hermano y amigo Juan Carlos Molina. Estamos aquí con mi hermano Luis González, transmitiendo en su programa Cristianismo Hoy. También estamos saliendo por la plataforma de Facebook, en ambos canales, hermano Luis y hermano Juan Carlos. También mis seguidores o contactos, si se puede decir, ya los hermanos también lo están viendo, hermano Luis, y que ahí usted mire a la izquierda, ahí estamos también saliendo por el otro lado. Así que estamos muy tecnológicos, damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos con mi hermano Luis para, como siempre lo digo, hablar de la bendita, poderosa y hermosa palabra del Señor. Amén, hermano. Amén. Antes de ir al estudio, vamos a orar en esta noche para pedir al Señor la dirección. Luego vamos a estar pidiendo, si es posible, hermano, que podamos tocar otra alabanza para luego poder entrar a lo que es el estudio en esta noche de la palabra del Señor. Así que mientras mi hermano está buscando ahí alguna alabanza para que podamos compartir, le invito en esta noche para que podamos tener unos minutos de oración para que el Señor nos ayude en la presente programación. Señor, le damos gracias en esta noche, Padre Celestial, porque tú has permitido, Señor, el poder juntarnos con nuestro hermano Juan Carlos, que ha abierto su casa, bendito Dios, para poder recibirnos y poder compartir desde aquí con nuestros hermanos la palabra del Señor, que es provechosa para nuestras vidas. Permita a usted, Señor, en esta noche que podamos ser edificados con tu palabra, pueda llegar, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, que estarán escuchando esta programación. Gracias por esta bendición, Señor, que tenemos de poder entrar al hogar de nuestro hermano para poder desde aquí juntos, oh bendito Señor, poder transmitir estos programas que van, Padre Celestial, para la edificación de tu pueblo. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe en esta noche y acompañe a todos nuestros hermanos que se estarán conectando, bendito Señor, a esta transmisión. Te lo rogamos y te damos gracias una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano. Vamos a pedir a nuestro hermano entonces que nos coloque una alabanza para luego estar iniciando nuestro estudio en la epístola de Tito. Hoy día nos toca desde el versículo 9
hasta el versículo 11, ya para estar concluyendo este capítulo 1 de la epístola de Tito. Mi hermano Juan Carlos. Espérese. Sigue, no tenemos algunos problemas. Tenemos algunos problemas ahí, pero ya vamos a estar conectando cuando mi hermano me dé la señal para la alabanza que estamos escuchando. Estamos aquí, como ustedes nos ven en vivo y en directo, estamos tratando de alguna manera de conectarnos con estas nuevas tecnologías que hay, que muchas veces nos dejan, ¿no es cierto?, en la duda como para poder controlar. Yo les confieso que si no fuera por mi hijo no podría tal vez estar transmitiendo aquí en vivo. Uno ha pasado mucho tiempo y la tecnología muchas veces lo ha dejado de lado. Pero bueno, gracias al Señor en lo que podemos compartir en esta noche con mi hermano. Estoy agradecido y estoy alegre también de poder estar en su casa, poder conversar de las cosas del Señor y poder compartir con ustedes también. No que sea un programa así tan a la vena como siempre se dice, sino que sea un programa más compartido con nuestros hermanos. Hace tiempo que no teníamos este privilegio de estar juntos. ¿Hace cuánto tiempo, hermano Juan Carlos, que ya nos juntábamos? Desde antes de la pandemia, o sea, desde 2019. Sí, yo recuerdo, hermano Juan Carlos, que tuvimos, ¿se acuerda? Cuando tenía la terraza ahí yo en el techo de mi casa, estuvimos ahí compartiendo. Creo que era como para un año nuevo. Fue ¿no? justo el día del año nuevo. Exactamente. Del 2019 para el 2020. Ahí habíamos estado... No sabíamos lo que venía, hermano. Eso, como que estábamos adivinando, no sé, que tal vez que de un tiempo después, imagínense, estamos en septiembre ya, en el mes de la patria, en el mes de la Biblia, juntándonos de nuevo y cómo el Señor nos ha juntado aquí en su casa. Y el último programa que tuvimos con nuestro hermano fue en mi casa ahí en la terraza que tenía antes, ¿no? Y gracias al Señor que ahora hemos podido un poco ampliar la terraza, así que en un tiempo más, cuando ya esté con más calor, que sí, yo también quiero invitar a mi hermano que nuevamente nos podamos conectar desde allí. Hoy día estamos haciendo uso de su casa por la invitación que me hizo mi hermano aquí, nuevamente juntándonos, gracias al Señor, ¿no, hermano? Amén. Vamos con la alabanza entonces. Vamos, hermano. Escuchemos al hermano Luis Valenzuela de nuestra iglesia, Luis Antonio Valenzuela.
la montaña a buscar la fe, la encontró viviendo, quebrando el río. Dios sus heridas, que albergó en sus sueños, Dios le diluyó. Esa era la alabanza que teníamos en esta noche de nuestro hermano Luis Valenzuela y su esposa, de los hermanos que se congregan en Pudahuel. He estado allí con los hermanos en Pudahuel muchas veces compartiendo la palabra del Señor. Por asuntos de la pandemia no había podido asistir a ese lugar, pero tengo gratos recuerdos de nuestros hermanos allí en Pudahuel. Hay muchos hermanos conocidos, muy buenos hermanos que me recibieron para compartir la palabra del Señor. Yo era muy amigo del pastor Navarrete, que pastoreaba esta iglesia, que ahora pastorea la presencia del Señor, y nos conocimos en el trabajo que yo desarrollo y él me extendió la invitación y fui muy bien acogido por los hermanos de Pudahuel. Así que estoy muy agradecido de todos los hermanos que me dieron la diestra del Señor y que pudimos compartir la palabra del Señor en Pudahuel. Y uno de los hermanos que me dio la diestra allí es mi hermano Juan Carlos, con el cual compartimos también muchos programas en la radio que estábamos antiguamente y que hoy por este asunto de la pandemia nos hemos alejado de las programaciones radiales. Pero bueno, aquí el Señor nos ha juntado en su casa para poder compartir la palabra del Señor también. Así que mi hermano Juan Carlos, es un grato placer para mí encontrarme en su casa y con los hermanos para poder compartir la palabra del Señor en esta noche, hermano. Amén, amén, hermano Luis. Para mí también es una bendición que un siervo de Dios visite mi hogar acá, ¿no es cierto? Es una bendición cuando va alguien de parte del Señor a tu hogar, hermano. Así que siempre recíbelo con los brazos abiertos. Y también, como dice mi hermano Luis, hace mucho tiempo que solamente compartíamos a través de la internet, no habíamos estado juntos. La última vez ya hace más de un año, casi año y medio. Pero la gloria es para el Señor porque nos une una pasión por hablar del Señor, por hablar de la palabra del Señor y por las transmisiones. Estamos aprendiendo, somos un poco ya todavía faltos de algún tipo de tecnología, pero vamos aprendiendo en el nombre del Señor. Como partimos, hemos avanzado bastante, ¿no es cierto? Que Dios bendiga al pastor de la radio también, al hermano Luis de la radio. A veces nos saludamos también, espero que Dios estén bien, el hermano, y seguramente si nos está viendo nos va a mandar algún mensaje, ¿ya? Así que a todos los que nos van a ver, nos están viendo, bendiciones de parte del Señor. Amén. Sí, hoy día estamos transmitiendo a dos señales aquí, por la señal de mi hermano Juan Carlos, también muchos saludos a los hermanos que nos están viendo también a través de mi hermano Juan Carlos y para los hermanos que están viendo a través de el Facebook, que tenemos los contactos, que hay muchos que se conectan en el último instante, otros ven durante la semana la transmisión. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Hoy día vamos a hablar de la epístola de Tito. La semana pasada estuvimos viendo algunas características de los líderes, que eran los ancianos, que Tito debía nombrar en Creta, y que ahora ya estamos viendo una última característica aquí que nos habla la palabra del Señor en el versículo 9 del capítulo 1 de Tito, que es retenedor de la palabra, retenedor de la palabra, de ese fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, dice la palabra del Señor, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debía tener dos enseñanzas, dos labores el anciano que Tito debía nombrar en este lugar de Creta.
Primero tenía que retener la palabra tal como la había aprendido y luego poder enseñarla a la congregación y convencer a aquellos que por algún motivo contradecían la palabra. Aquí la palabra retener no se está hablando de un apegamiento a la palabra del Señor. Así que podemos concluir que el anciano debía apegarse a la palabra de Dios haciendo un buen uso de esta misma palabra. No necesariamente, hermano, el anciano es alguien que ha concurrido a algún instituto o algún seminario, pero sí debe en lo posible ser enseñado en la palabra de Dios. Una persona que no ha sido enseñado en la palabra del Señor no puede estar ejerciendo estos cargos, sino que tiene que saber de la palabra del Señor, ser una persona instruida en su palabra. Hay muchos que han salido de instituto, hay muchos que han salido de seminario. Yo no estoy en contra de todos estos centros que están impartiendo enseñanza de la palabra del Señor, pero lo importante aquí, hermanos, que en el tiempo cuando Tito estaba estableciendo estos ancianos, ninguno de ese tipo de cosas existían en ese tiempo, sino que aquí el apóstol Pablo está apelando al don que el Espíritu Santo había otorgado a estos hombres que sin duda iban a ser elegidos de acuerdo a la voluntad de su Espíritu para poder enseñar la palabra del Señor. Así que un buen anciano debe usar un fundamento sólido para exhortar o animar a aquellos que están en el camino correcto, y también enseña la palabra del Señor que deben usar la palabra también para convencer a aquellos que están en un camino equivocado. Aquí la palabra del Señor los nombra los que contradicen. Un anciano debe saber y defender la enseñanza. Si un anciano no tiene una buena base sólida para exhortar, como dice aquí la palabra del Señor, y convencer, es mejor que no cumpla esa labor. Aquí la ciudad de Creta, hermano, era una ciudad muy complicada. Ya vamos a ver algunas características que existían en ese lugar. La semana pasada estuvimos diciendo que estos hombres que se encontraban en Creta eran descendientes de los filisteos. Y ahí tenemos en el Antiguo Testamento cómo eran las características de estos filisteos. Eran personas muy complicadas, muy efusivos en cuanto a la guerra, eran muy complicados con otros pueblos, eran muy agresivos, también reaccionaban de una manera animalesca, porque aquí la palabra del Señor, uno de sus principales profetas, dice Pablo, habla de las características de estos hombres que vivían en Creta. Estos hombres que eran descendientes de los filisteos estaban allí también dentro de la congregación, se habían convertido al Señor, pero sus actitudes debían ser corregidas, y Tito debía colocar a hombres que tuvieran la suficientemente enseñanza o la suficientemente valentía como para poder cambiar este tipo de pueblo. Así concluimos, hermanos, que Tito, yo creo que Tito era el hombre de las 1000 complicaciones, porque él estuvo en el conflicto que se había generado en Corintio, el conflicto que se había generado en Efesio, y ahora también Pablo lo manda a una de las islas de Creta, que era, según lo que vamos a relatar de la palabra del Señor, era una zona bastante complicada. Ahora la pregunta era ¿por qué era importante que Tito nombrara ancianos calificados? Porque dice la palabra del Señor en el versículo 10, dice: porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades, engañadores, mayormente dice lo de la casa, mayormente los de la circuncisión, dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Ahora, ¿por qué era importante que Tito pudiera nombrar a estos ancianos calificados?
Aquí lo dice la palabra del Señor, porque Pablo decía que había muchos contumaces que eran habladores de vanidades, dice, y engañadores, mayormente, dice, los de la circuncisión, a los cuales, dice Pablo, a Tito, debes tú estar capacitado para tapar la boca. Y estos hombres que estaban trastornando casas enteras, enseñando, dice, por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno se pregunta, ¿qué es un contumaz? ¿Quiénes eran estos hombres contumaces? Y cuando encontramos la definición de la palabra contumaz, nos estamos refiriendo a una persona que no se somete a la autoridad ordenada por Dios. Fíjense, ya vamos viendo algunas características de estos credenses, de estos hombres que estaban allí, que no tenían la costumbre de someterse a una autoridad. Estos hombres eran hombres de guerra, hombres furiosos, hombres muy bravos en su forma de ser, inclusive las mujeres, que más adelante vamos a ver en el capítulo 2, que Tito también debía corregir algunos comportamientos inadecuados que se estaban llevando dentro de la iglesia en ese lugar. ¿Había contumaces en el tiempo de Tito? Claro que sí, hermano, había contumaces. Por supuesto que había hombres que no aceptaban doblegar su orgullo y reconocer a aquello que Dios había nombrado entre su pueblo. Dios ha establecido, hermano, una orden, una autoridad en las distintas áreas muchas veces de nuestra vida, y Él quiere que nosotros aprendamos a someternos a esas autoridades. Algunos ejemplos de las autoridades que Dios ha establecido en nuestra vida. A veces uno piensa que Dios no ha dejado establecidas autoridades en nuestra vida, pero hermanos, si estudiamos y vemos o analizamos nuestra vida, nos damos cuenta que Dios sí ha establecido algunas autoridades, como en el hogar, por ejemplo, en la iglesia, en el trabajo o simplemente en la comunidad. Y debemos muchas veces, nos cuesta muchas veces someternos a la autoridad establecida dentro del hogar. Sobre todo los hijos, no muchas veces son hijos rebeldes, como dice la palabra del Señor, hijos contumaces, muchas veces que no respetan la autoridad que está establecida dentro de un hogar. Por eso que muchas veces encontramos tantos problemas en los hogares y muchos jóvenes, ¿no es cierto?, que deciden irse del hogar y no doblegar el orgullo para establecerse o respetar la autoridad que están establecidas dentro de esos hogares. Y es una de las autoridades que Dios ha establecido para nosotros también. Y también tenemos otra autoridad que es la iglesia. Y justamente lo que Tito está haciendo aquí, está estableciendo una autoridad a la cual los hermanos deben estar sujetos. Muchas veces, hermanos, no nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta muchas veces tener a alguien que nos esté reprendiendo, que nos esté diciendo lo que tenemos que hacer, pero sin embargo debemos estar dispuestos siempre. Yo llevo 30 años trabajando en la salud y puedo reconocer, hermano, que también tengo una autoridad establecida allí en el trabajo. O sea, uno siempre, en cada uno de los aspectos de la vida, siempre está teniendo autoridades sobre uno a las cuales debemos respetar. ¿No es así, hermano Juan Carlos? Amén, mi hermano Luis. Eso es muy importante lo que el Señor en su palabra nos enseña, el respeto, ¿no es cierto? Porque las autoridades están puestas por Dios, no por hombres. Dios es quien permite todas las cosas, ¿cierto? Sí. Mayormente en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios tiene que haber siempre un respeto hacia quienes Dios ha puesto por delante para enseñar, para dirigir, para hacer todas las labores que aquellas personas están
puestas por el Señor para la bendición de la grey, de las ovejas, ¿no es cierto?, de los Amén. miembros. Amén, Amén. amén, así es. Amén. Había mucha gente problemática en los tiempos de Pablo, sin lugar a duda, y sin ninguna duda también habrá en las iglesias gente problemática. O sea, no todos los hermanos están dispuestos a someterse a las autoridades que están establecidas dentro de las congregaciones. Tenemos también mucha gente que causa problemas en medio del pueblo de Dios. Aquí había en esta ciudad de Creta, en esta isla de Creta, habían gente realmente que era muy problemática, por esa fue la causa con la cual Tito debía colocar una autoridad para que esa iglesia que estaba un poco desordenada en su manera estructural de gobierno pudiera ser ordenada de una vez y para siempre. Ahora, ¿cómo se presentaban estos contumaces? Bueno, lo podemos ver en el versículo 10, dice la palabra del Señor, porque estos se presentaban que eran habladores, dice, de vanidades, engañadores y mayormente, dice, los de la circuncisión. Eran hombres elocuentes, sin ninguna duda, era hombre que sabían mucho de la palabra del Señor, pero en la práctica de sus vidas dejaban mucho que desear. Estos hombres eran generalmente de trasfondo judío. Es decir, en muchas ocasiones, hermanos, de la vida del apóstol Pablo tuvo muchos problemas con gente descendiente de su pueblo, porque realmente estos hombres buscaban que los gentiles se transformaran en judaizantes, obligándole muchas veces a guardar la ley y a cumplir con ciertos ritos que Pablo le va a decir a Tito aquí que no tiene ningún sentido que él esté discutiendo con esta gente que todavía cree que la ley y los ritos siguen vigentes para obtener la salvación. Dice Pablo aquí que mayormente los que tenía que tener mucho cuidado Tito eran los de la circuncisión. Muchos estaban enseñando que para tener un acercamiento con Dios era necesario guardar la ley de Moisés, y persuadían a la gente ya y desanimaban a la gente, y de aquí dice la palabra del Señor, trastornando casas enteras, ya llevando a gente que no entendía estos asuntos de lo que era estar sometido a una ley. Debemos acordarnos, hermanos, que en el tiempo de Pablo, cuando los gentiles empezaron a recibir la palabra del Señor y sus vidas fueron transformadas, hubo una tremenda revolución de oposición por parte de los judíos en relación a los gentiles que se habían convertido al Señor. Y esto no fue fácil resolver, hermanos, sino que, como leemos la palabra del Señor allí en Hechos capítulo 15, fue llevado a un concilio donde realmente se decidió, y fue labor de yo creo que estuvieron muchas horas allí debatiendo acerca de la palabra del Señor, y fue en consenso con el Espíritu Santo que no se le debía a los gentiles hacer que siguieran las tradiciones judaicas, sino más bien que se abstuvieran de sangre, dice la palabra del Señor, de ahogado, de la idolatría y de la fornicación. Nada más que eso quedó establecido para los gentiles, pero sin duda los judíos siguieron pensando que para tener un acercamiento a Dios, para poder pertenecer al pueblo de Dios, debían estos gentiles circuncidarse, debían guardar los mandamientos no los mandamientos en cuanto a la ley, sino que las ordenanzas humanas que ellos habían agregado a los mandamientos del Señor. E inclusive cuando hemos leído la palabra del Señor, que Tito también fue uno de los que acompañó a Pablo, y Timoteo también acompañó a Pablo, y estos hombres estaban obligando también a que estos discípulos que habían acompañado a Pablo pudieran ser circuncidados. Lo que
no se llevó a efecto. Por lo tanto, la palabra del Señor fue determinante en ese instante al considerar que los gentiles solamente debieran guardar estas indicaciones que se había dado de parte de la iglesia de Jerusalén. Así que los judíos en esta isla de Creta se habían metido en medio del pueblo de Dios en ese lugar y estaban trastornando nuevamente a la gente, obligándola a que pudieran cuidar o guardar los mandamientos y las ordenanzas de la ley. Y simplemente, hermanos, no era eso, sino que también, como muchos de los fariseos hablaron con el Señor Jesucristo, inclusive estos hombres eran ¿cómo les podría decir yo? Hostigadores con las tradiciones que tenían, que inclusive cuando se presentaron con el Señor, nos acordamos de eso, cuando los discípulos del Señor estaban comiendo según su propia interpretación, con las manos sucias, el Señor le tuvo que dar una tremenda lección a estos fariseos sobre lo que era la purificación de los alimentos. Era difícil para aquellos que venían del judaísmo ya poder dejar ciertas costumbres que estaban erradicadas desde la niñez en ellos y que se habían enseñado, y también era difícil para aquellos gentiles que recibían una nueva enseñanza, que no estaban acostumbrados a llevar este tipo de restricciones. Pero ellos no creían, hermano, que solamente por aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo, los hombres podían obtener la salvación en forma gratuita. Y muchos de estas personas los tenemos hoy en día a través de Facebook también, tratando de que la gente pueda circuncidarse, pueda guardar la ley, los mandamientos y todo ese tipo de cosas que se enseñan, como dice la palabra del Señor, trastornando casas enteras, dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aquí, hermanos, vemos que Pablo le está diciendo a Tito que se fije en estos hombres que están causando la división en medio del pueblo de Dios, y que tenga mucho cuidado con ellos, porque tenían una sabiduría, tenían una forma de poder entrar, poder convencer a la gente para que ellos pudieran seguir las tradiciones de estos hombres. Vemos que existen, hermanos, tres cosas que no debían enseñar estos ancianos que habían sido elegidos por Tito. Primero, no enseñar falsa doctrina, tampoco debían enseñar cosas en forma de estos hombres contumaces, y también enseñar lo que no convenía. El móvil con el cual estos hombres que se estaban introduciendo en esta isla de Creta, en las congregaciones, dice la palabra del Señor, el móvil era el sacar el máximo provecho de la gente, robándole sus recursos materiales. Dice la palabra del Señor que estos hombres enseñaban por ganancias deshonestas. Muchos en el día de hoy también buscan ser reconocidos como grandes líderes espirituales, buscándolos a través de el evangelio emocional. Hoy en día tenemos el evangelio emocional, que es un evangelio que no es prácticamente un evangelio que es movido por el Espíritu Santo, sino que es movido a través de la sensación. Son hombres que se van a preparar a otros lugares como para llegar al sentimiento de la gente, para hacerlos emocionar y llorar. Y ellos, ustedes ven que usan algún tipo de música como para ambientar y luego poder convencer a la gente de lo que se está hablando. Pero eso no se debiera hacer, hermanos, sino que es la palabra del Señor la que debe llegar al corazón del ser humano. Estos hombres entraban, dice Pablo, a las casas, enseñando a la gente por ganancia deshonesta. ¿Qué le parece, hermano? Muy fuerte la palabra, y muy de advertencia, ¿no es cierto?, para
los creyentes, ¿no es cierto? Porque estas personas, el Señor ya ahí insta a Pablo a escribir porque ya estaban haciendo esas cosas, ¿no es cierto? Tenemos que tener mucho cuidado, atenernos a lo que nuestros eh, pastores, nuestros guías, ¿no es cierto?, nos enseñan, y sobre todo de acerca que de la palabra, porque la palabra nos instruye y nos advierte, hermano Luis. Amén, hermano. Amén. Aquí dice la palabra del Señor después en el versículo 12 al 14, ¿cuál era el carácter de esta gente de Creta? Imagínense, Pablo tenía el testimonio del verdadero carácter de esta gente que uno de sus propios profetas dice, hablaba de cómo eran esta gente, cómo se comportaban esta gente de Creta. Pablo le dice a Tito que estos cretenses, dice Pablo, dice que uno de sus propios profetas dijo cretenses, siempre dice mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Dice Pablo, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos, dice, duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo, dice, a fábula judaica ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Dice la palabra que eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Qué fuerte, hermano, lo que dice Pablo aquí en relación a las características de estos hombres de este lugar de Creta, ¿no? Sí, muy fuerte, realmente, como le llama el apóstol Pablo ahí, ¿no es cierto? Y eso no es nuevo, pues, no es nuevo, y todavía eso lo podemos ver, ¿no? Sí, pues, hermano. Se sí, puede ver, por eso sí, está advirtiendo la palabra, ¿no es cierto? sí. Advirtiéndonos a nosotros que el modo de vida, el modo de actuar, el modo de hacer, está presente todavía este espíritu. Exactamente. Estos hombres no tenían buena reputación, por lo tanto Tito debía ir en el nombre del Señor Jesús para poder cambiar lo que estaba mal en esta iglesia para la gloria del Señor. Muchos de estos estaban metidos dentro del pueblo de Dios. Imagínense hombres que eran mentirosos. Hoy en día en el pueblo de Dios también se ve esto. Hay muchos que son mentirosos. A veces se cree que se habla de la mentira. ¿Qué le parece, hermano, cuando dice estoy hablando de la mentira blanca? Hay mentiras blancas, mentiras negras, no sé. Yo no recuerdo de cuándo fue que yo escuché eso, Sí. y lo escuché lamentablemente dentro de la iglesia. Sí, que muchas veces Claro, no, que hay mentiritas fue- blancas, claro, hay fue una mentiritas mentirita negras, blanca. claro. La palabra no hace distinción, hermano, entre mentiras. O sea, la mentira es mentira. Aquí y en todos lados, y está establecido que es la palabra de Dios que dice que los mentirosos no tendrán su parte, ¿no es cierto?, en el reino de Dios, sino que estarán allí en el lago de fuego. Los mentirosos, dice, estarán en el lago de fuego. Aparte de eso, que estos hombres de ser mentirosos, dice la palabra del Señor que decía malas bestias, glotones, ociosos. Es decir, que estas personas, lo que los movía a ellos, lo que les causaba sensación era la buena mesa, las comilonas, las fiestas, pasarlo bien, qué sé yo. Todas esas cosas muchas veces no es extraño que también estas cosas también sucedan en el pueblo de Dios, muchas veces en nuestra vida. Pablo no tenía muy buena reputación, por tanto Tito debía cambiar el carácter de estos hombres que estaban en ese lugar. No era fácil cambiar el carácter de esta gente, porque ya dijimos que era una gente ruda, pero para el Señor, hermano, no había nada imposible, ¿no? No había nada imposible. Así que por esta razón debía nombrar líderes allí, Tito, que tuvieran cualidades y poder para poder reprenderlos, dice Pablo aquí, duramente a estos hombres para que su creencia fuera con una fe verídica. Dice, sanos en la fe, para que sean sanos en la fe. Repréndelos, dice duramente Pablo, dice, para que sean sanos en la fe, con una buena intención. El mayor problema de estas iglesias, que eran generados por los que estaban allí, que eran descendientes del judaísmo, eran los que hacían mayor conflicto en ese lugar,
y se introducían en medio del pueblo de Dios tratando de imponer mandamientos y muchas veces cuentos sin sentido que no tenían un verdadero fundamento en la palabra de Dios. Tito no debía detenerse en tratar de resolver estos cuestionamientos de que estos hombres estaban planteando en relación a la verdadera fe de los creyentes, porque sería alegatos interminables que no llevarían a ninguna edificación. Pablo aconseja a Tito a no prestar, dice la Escritura, atención a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. A veces encontramos que mucha gente alega, ¿no es cierto? Porque sí, hay que cumplir los ritos, hay que circuncidarse, hay que guardar la ley, hay que hacer muchas cosas que fueron dadas para el pueblo de Israel, fueron dadas cuando aún no venía el nuevo pacto que Dios iba a realizar con su iglesia. Todas estas cosas se estaban llevando a cabo en el antiguo pacto. Cuando el Señor estuvo presente nos habló de un nuevo pacto, y dentro de ese nuevo pacto encontramos lo que era la fe, no las costumbres, los mandamientos, las ordenanzas humanas, porque Pablo dice que Israel, que iba tras una justicia, no la alcanzó, porque no iban por fe, sino que ellos pensaban que cumpliendo la ley podían alcanzar la justicia. Pero yo pregunto, ¿hubo alguien que haya cumplido la ley de todo el pueblo de Israel? No hubo ninguno. Solamente el Señor Jesucristo pudo cumplir con los requisitos que mandaba la ley. Y dice el libro de Hebreos que él, cumpliendo con todos los requisitos que mandaba la ley, simplemente esos mandamientos, esa ordenanza, ese antiguo pacto quedó a un lado para que el Señor estableciera un nuevo pacto que ahora nos habla la palabra de Dios, que la justicia viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pablo aconseja a Tito que estos hombres que quieren seguir cumpliendo con estos ritos, con estas purificaciones de lavamiento, porque estos hombres eran tan dados a cumplir la ley que por todo se lavaban las manos, era como una manía andarse lavando las manos a cada rato, porque según ellos lo que tocaban estaba impuro, y de esa manera ellos se cuidaban, porque si ellos tocaban alguna cosa los dejaba separados de poder estar o poder encontrar cercanía con Dios. Pero hermano, debemos tener nosotros cuidado con este tipo de cosas, porque aún nosotros, si nos laváramos, dice la Escritura, con el jabón más potente, ya aún nuestra sociedad quedaría siempre en nuestro cuerpo. El Señor dijo que el problema no está en la suciedad que puedan acarrear nuestras manos. Sin ninguna duda, no estoy diciendo que no nos debemos lavar las manos para comer o qué sé yo, porque claro, hay gérmenes patógenos que están ahí, pero el problema del ser humano no está erradicado en eso, sino que el problema del ser humano está erradicado en el corazón. Y cuando hablamos del corazón, lo único, dice la Escritura, que nos puede limpiar desde la raíz del corazón es solamente la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, dice la palabra del Señor, nos limpia de todo pecado. Una de las fábulas judaicas que existían, porque aquí dice Pablo que estos hombres hablaban muchas fábulas a las cuales Tito no debía prestar atención. Una de las fábulas que hablaban estos hombres, podía decir que guardar la ley y podía llegar al ser humano a hacerlo justo a través de el conocimiento de esa ley. Esta fábula, hermanos, se inició cuando, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Satanás le dijo a Adán y Eva que a través del conocimiento del bien y el mal, ellos llegarían a ser como Dios, es decir, buenos, santos, justos, perfectos. Y eso muchas veces lo encontramos en muchas sectas, hermano, que están, dice la Escritura, siempre queriendo adquirir conocimiento, pero nunca van a llegar al conocimiento de la verdad.
porque no se trata, hermano, de estar adquiriendo un conocimiento para llegar a adquirir la salvación. Ahí está. Dios ha dado el medio, la forma como el ser humano puede llegar a conocer y estar en la cercanía con Él, si es a través del sacrificio que fue hecho una vez y para siempre. Usted no necesita estar adquiriendo conocimiento para llegar a ser salvo, sino que lo que usted tiene que hacer en esta noche, estimado oyente, hermano, es acudir al sacrificio que el Señor Jesucristo hizo una vez y para siempre. El Señor no puede estar muriendo en la cruz todos los días para salvarnos, sino que el Señor quiere una vez que usted tenga un reencuentro personal con Él. Israel dice, pensaba que se podía justificar delante de Dios, pero ellos no pensaban que esto no se podía conseguir. Esto no se podía conseguir cumpliendo la ley, siguiendo aquellas tradiciones de la ley, y ellos simplemente, dice la palabra del Señor, que si iban tras una justicia no la pudieron alcanzar, porque no iban tras ella por la fe, sino por obras de la ley. Ellos pensaban que cumpliendo todo lo que estipulaba la ley, ellos podían justificarse delante de la presencia del Señor. Así que, hermano, aquí tenemos una gran enseñanza, que no es a través de nuestras obras, no es que usted se esté portando bien o trate de portarse bien, porque nunca lo va a conseguir si realmente no hay un cambio radical que comience en su corazón. ¿No es así, hermano Juan Carlos? Amén, amén, así es, pues. Nada más que es tan fuerte y tan impactante todo lo que la palabra ahí en este libro de Tito nos enseña, ¿no es cierto? Nos advierte que solamente obedecer al Señor, seguir lo que acá advierte la palabra, ¿no es cierto? Advierte. Esta gente, ¿no es cierto? Con esta manera de vivir, ¿no es cierto? Toda esta gente de esos lugares, que el conocimiento los hace dioses. No. ¿Y cuánto vivimos ahora en una época de conocimiento? El hombre lo único que quiere es aprender, conocer más. Se ha desarrollado tanto, pero no me parece que ahí en Job, no sé si es en Job, si no, me perdonan, lo que dice que lo más grande que puede hacer el hombre, lo más grande, el lugar más grande que puede acceder en este caso de conocimiento, es lo más pequeño de Dios. Así es. O sea, no van a poder ser dioses ni compararse a Dios, porque dice que lo más grande que pueda lograr el hombre en su desarrollo de humanidad en esta tierra es lo más pequeño de Dios. Amén. No, Amén. para nada, así que de ahí la voy a buscar, porque yo una vez escuché eso, lo leí, en la palabra de Dios es un versículo, me parece que está en el libro de Job, pero lo vamos a buscar. Así que no es el camino, es el conocimiento. Lo que el Señor nos dice es escudriñar las Escrituras. Sí, pues. Pero para la salvación, ¿no es cierto? Así es. Para las cosas de Dios. Sí, pues. Sí es. Eso es otra cosa. Así es. Pablo dice en los versículos 15 al 16, dice la Escritura, todas las cosas, dice, son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan, dice, conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Quiénes son los puros que habla Pablo aquí? Porque Pablo dice, todas las cosas, dice, son puras para los que son puros. Todas las cosas son puras, dice, para los que son puros. Para los que son puros. Estos hombres que estaban entrando allí en la isla de Creta, estaban obligando a abstenerse a los creyentes a ciertos alimentos que ellos podían comer, a llevar ciertos ritos que ellos no estaban acostumbrados a someterse,
y estaban enseñando que no bastaba con que escucharan estas historias acerca de un Cristo que había muerto en una cruz, sino que era necesario también el poder cumplir con los ritos que enseñaban estos maestros que se introducían en medio del pueblo del Señor. Pero Pablo dice que los judíos tenían muy claro que a través de los rituales, porque habían rituales de purificación, ellos tenían muy claro que a través de los rituales de la purificación era imposible o eran incapaces de tener un acercamiento a el Señor con esa pureza que ellos pensaban tener. Era necesaria, sin ninguna duda, para este tipo de purificación, una provisión de limpieza permanente. Y eso era lo que la ley estaba apuntando, eso era lo que ellos no entendían. Dios había establecido normas, pero no para que el hombre se pudiera llegar a una limpieza permanente de estar en la presencia del Señor. Nuestro hermano Salomón en el día de ayer nos estaba enseñando de la fuente donde se lavaban las manos los sacerdotes para ingresar allí como le dijera, a ofrecer el sacrificio, pero eso era algo del momento, no era algo que permanecía en el tiempo. Ellos no podían entrar sin poderse lavar las manos y los pies para ofrecer esa ofrenda, pero ellos sabían que la ley apuntaba a una provisión futura de un lavado permanente para estar en la presencia del Señor. Y esa provisión que vendría en forma permanente era nuestro Señor Jesucristo. Él podía con su sacrificio, y pudo por medio de su sacrificio, lavarnos completamente de la mancha de nuestros pecados. Pero ellos insistían, estos hombres en el tiempo de Tito, insistían en imponer estos rituales de purificación y calificación de algunas cosas que podían comer e ignoraban que ya nosotros habíamos sido limpiados por la sangre preciosa de Cristo. Que ahora usted, hermano, y yo tenemos, como dice la Escritura, entrada confiada y libremente hasta la presencia del Señor, como dice la palabra del Señor, porque hemos sido limpiados de todo pecado. Allí en primera de Juan 1:9, usted lo lee, la Escritura dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Una sola ofrenda, como dice Hebreos 9:28, fue ofrecida una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero estos hombres, en los tiempos de Tito, insistían que eso no tenía validez si ellos no practicaban estos ritos de purificación y abstenencia en ciertos alimentos. Eso lo podemos ver hoy día. Hay muchas sectas que prohíben consumir algunos alimentos, otros prohíben consumir algunos tipos de carne. Pero hermanos, debemos saber que dice la Escritura que todo lo que el Señor creó es bueno y nada se puede desechar, siempre y cuando nosotros pidamos la bendición, oremos por esos alimentos, porque dice la Escritura, por la oración que elevamos a nuestro Señor, esos alimentos son purificados. Estos alimentos entran a nuestro organismo, bajan a través del sistema digestivo, y usted ve después que esos alimentos son eliminados desde el ser humano. Pero el problema puntual de la limpieza del pecado no erradicaba en lo externo del ser humano, sino que el problema del pecado estaba erradicado en el interior del ser humano, y el Señor lo dijo que solamente eso podía ser limpiado con un sacrificio hecho una vez y para siempre. Hemos sido regenerados, dice la palabra del Señor,
hemos sido hechos uno con Cristo, no necesitamos nada fuera de esto, no necesitamos ritos de purificación, tampoco necesitamos esfuerzos humanos que nos permitan alcanzar la pureza para llegar a Dios. Nosotros que éramos muy religiosos antes, yo me acuerdo que cuando íbamos a pagar manda, veíamos mucha gente que se iba grandes distancias, muchos se iban de rodillas, con sus rodillas sangrantes, esperando que fueran aceptadas todas esas cosas delante de Dios. Pero esos sacrificios, hermanos, son simplemente sacrificios que la gente cree que está haciendo, pero son sacrificios innecesarios. El único sacrificio ya fue hecho una vez y para siempre, y lo que usted necesita hoy día, lo que yo necesito, es solamente creer por la fe que ya todo está resuelto delante de la presencia de nuestro Dios. Así que tenemos libre entrada, hermano. Ya no está esas prohibiciones que habían en el Antiguo Testamento, que solo el sumo sacerdote podía llegar hasta el lugar santísimo, porque dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz, ese velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo fue roto, dándonos así, como dice el libro de los Hebreos, una entrada amplia hasta la misma presencia de Dios. Hoy día usted puede ingresar desde su casa, desde el metro, desde el bus, desde cuando usted va caminando a la presencia del Señor sin ningún problema. Allí nosotros encontramos fuerza, encontramos la vitalidad, encontramos el perdón, encontramos el ánimo, encontramos también la ayuda que necesitamos ante la presencia de nuestro Dios. Lo que antes, hermano, era imposible, porque siempre tenía que haber una persona que pudiera interceder ante el pueblo de Dios. Hoy día usted puede orar, yo puedo orar, mi hermano Juan Carlos puede orar, todo el mundo podemos orar y tenemos libre acceso hasta la presencia de nuestro Dios. ¿No es así, hermano Juan Carlos? Así es, así es. Dios nos ha dado todas esas cosas para, primero porque nos ama, porque tiene misericordia, y también para que seamos motivo de bendición para los demás, orar y pedir por los demás, ¿no es cierto? Es maravilloso ser hijo del Señor. Amén, hermano. Dice la Escritura que dice que todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos, incrédulos, nada les puro, dice, sino que hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermano, aquí la palabra para nosotros dice es distinto para el segundo grupo, a los cuales el apóstol califica como corrompidos e incrédulos. Su corazón siempre va a estar contaminado, creyendo que todo está sucio y que no pueden participar de ello. Por eso que los que practican religiones, los que practican sectas, los que practican todo este tipo de cosas que según el esfuerzo humano que están colocando allí en ese lugar, los obliga a mantener ciertos ritos con la esperanza de poder encontrar algún día llegar a la presencia del Señor. Nosotros somos libres, estamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos la plena libertad como para entrar hasta la misma presencia del Señor. No necesitamos intermediarios, no necesitamos que la Virgen María esté intercediendo por nosotros ante Dios, sino que dice la Escritura que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Cuando tan solo que usted clame, como dice la Escritura, clama a mí y yo te voy a responder en forma inmediata. Todas las líneas de nuestro Dios nunca están ocupadas, todas las líneas que nos dan acceso a nuestro Señor siempre están con libertad de recibir cualquier sea el mensaje que vaya dirigido hasta la presencia del Señor. A veces se dice que por concurrir muchas veces con frecuencia en la iglesia, uno puede llegar a obtener la salvación, o simplemente portándose bien, o llevar una vida de acuerdo como dice la palabra del Señor, uno
podría tener alguna oportunidad para poder estar en la presencia del Señor. Lamentablemente, hermano, hay muchas sectas. Yo he conocido algunas personas que son grandes personas. Yo no estoy descalificando a nadie por llevar algún tipo de religión de acuerdo a lo que se cree, sino que yo he conocido grandes personas, muy buenas personas, pero lamentablemente están usando sus propios esfuerzos como para ganarse algún lugar en el cielo donde estar en la presencia de Dios. Ni siquiera tienen la seguridad, hermano, que si mueren o pasan de este mundo a la eternidad, se van a encontrar con esa oportunidad de tener un lugar en los cielos como el Señor lo ha prometido. El Señor es claro: donde yo estoy, dijo el Señor, quiero que vosotros también estéis. El Señor fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. En la casa del Padre hay muchas moradas. Solo que usted, hermano, solo que usted, amigo que nos escucha, deben esta noche rendirse ese orgullo hacia lo que el Señor hizo por usted en la cruz. No estar confiando que a través de sus obras, a través de sus esfuerzos, usted puede obtener la salvación. La salvación es por gracia, no por obra. Porque si fuera por obra, cualquiera se estaría vanagloriando de su salvación. Si es por gracia, entonces nosotros cabe señalar que debemos dar la gratitud porque somos inmerecedores de este regalo que el Señor nos ha dado. Dice la palabra del Señor, versículo 6, profesan conocer a Dios, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, dice, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermano, dice, profesan conocer a Dios, pero, dice la Escritura, con sus hechos lo niegan. El problema, como dije, está en cómo demostrar realmente que Cristo ha producido un cambio de vida, un cambio de actitud, cómo el Señor Jesucristo ha cambiado mi vida, cómo lo demuestro si realmente no he tenido un reencuentro personal con el Señor Jesucristo. El Señor es suficiente para transformar al más malo de todos los malos, cambiar la vida de todo ser humano. Imagínense, los cretenses eran hombres, dice la Escritura, malos, malas bestias, glotones, pero sin embargo Dios, que es el Dios de lo imposible, a muchos de estos hombres le había cambiado la vida. ¿No lo podrá hacer con usted también? Yo creo que sí. Lo hizo con el apóstol Pablo. Ya vemos la vida de Pablo, como era un hombre perseguidor de la iglesia, pero cuando tuvo ese reencuentro personal con el Señor, su vida cambió. Por eso es que cuando cambia nuestra vida, hermano, la fe nos obliga, la verdadera fe nos obliga a mostrar un cambio de actitud, un cambio de carácter, un sometimiento a lo que es la voluntad del Señor. Dice la Escritura en un proverbio, estoy leyendo, dice, sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El problema radica, hermano, no en la religión, sino el problema radica en nuestro interior. Si nuestro interior no ha sido cambiado, significa que nuestro exterior va a manifestar lo que hay en nuestro interior. Sin embargo, cuando los hombres rechazan el Evangelio de Cristo, su mente corrupta, como dice la palabra, no los puede dirigir. Los judíos tenían miles de reglas, así que casi todo lo marcaban en forma impura: la comida, el cuerpo, el matrimonio, todo. Inclusive, hermanos, llegaron a decir que ellos no podían tener hijos porque aún así los hijos podían salir contaminados con el germen del pecado. Todo para ellos era una contaminación. Por eso que dice Pablo, para los puros las cosas son puras, pero para los que son corrompidos, los que no han tenido un cambio radical y que siguen una secta, ritos, todas las cosas para ellos van a ser impuras. El Señor nos manda en esta noche a confiar
en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y que Él pueda transformar nuestras vidas. Era difícil la tarea que tenía que cambiar Tito en estos lugares de Creta, pero sin embargo Dios usó al mejor instrumento para cambiar la vida de estos seres humanos que existían en ese lugar. ¿No lo podrá hacer con usted también? Si lo hizo con nosotros, hermanos, lo hizo con mi hermano Juan Carlos, sin lugar a duda también lo podrá hacer con usted. Eso es lo que Pablo le enseña a Tito, que tiene que cambiar este tipo de actitudes que se estaban desarrollando dentro de la iglesia allí en el lugar de la isla de Creta. La próxima, el miércoles, si el Señor lo permite, estaremos analizando las características de cómo se deben dirigir algunos grupos dentro de esta congregación en Creta y dentro del pueblo de Dios también. Aquí Pablo advierte a Tito que empiece a corregir alguna conducta que no estaba bien dentro de la congregación allí en la isla de Creta. Debía corregir a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a los siervos. Sin lugar a duda, la tarea que tenía Tito era muy difícil en ese lugar. Y él tenía que dejar una obra completa, una obra terminada en ese lugar, porque la labor de Tito era establecer hombres calificados para que pudieran tomar el control de los negocios de nuestro Señor como verdaderos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que, hermano, una de las características últimas que Pablo dice de estos hombres que Tito debía elegir, debía ser retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a aquellos que estaban contradiciendo la palabra del Señor. Y esto, sin lugar a dudas, hermanos, lo vamos a aprender cuando nosotros tengamos un tiempo, una dedicación a estudiar la palabra en profundidad. Los dones están, la gente está calificada como para estar dirigiendo el pueblo de Dios. Lo que se necesita, dice la palabra de Dios, hombres preparados que puedan poder defender la sana doctrina tal cual como ha sido enseñada. Mi hermano Juan Carlos. Amén, amén. Qué precioso, hermano Luis, la palabra del Señor de esta noche. Una palabra de enseñanza muy fuerte, como Dios a través de su palabra nombra a estas personas que se apartan de la voluntad de Él, ¿no es cierto? Que hacen sus cosas por su propia voluntad, nos advierte, ¿no es cierto? Y eso es lo bueno. A mí me encanta cuando leo la palabra del Señor, que Dios siempre está dirigiendo a su pueblo. Por algo el Salmo dice que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera, ¿no es cierto?, a nuestro camino. Allí está el encontrar cómo debemos estar atentos a todas estas cosas, sobre todo en estos tiempos tan, ¿cómo yo lo podría decir para graficarlo de la mejor manera? Tan increíbles en el sentido de cómo la humanidad se va apartando de Dios. Amén. ¿Cierto? Estamos viviendo estos tiempos de los primeros hermanos, de los primeros creyentes, ¿no es cierto? Con hombres de estas características. Ahí en una parte decía, ¿no es cierto?, que creen en Dios, y toda la gente dice creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así es. Es la mejor manera de conocer a las personas, ¿no es cierto? Así es, hermano. Todos dicen creer, pero no todos hacen la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y tenemos mucho que seguir aprendiendo en esta epístola de Tito, en el capítulo 2, analizando nuestra vida, hermano. Nos va a hablar Tito allí de la manera recta de vivir dentro de la iglesia. No es cualquier cosa pertenecer a una iglesia, hermano. No es un club deportivo, no es un cuerpo de, no sé, una compañía de bomberos. No, es el pueblo de Dios.
Es el pueblo, como dice como dice la palabra del Señor, el pueblo elegido, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que debe dar ejemplo. Estamos viviendo en los últimos días, estamos viviendo en el aumento de la maldad, ¿no? Así que nosotros como luz de este mundo, como sal de la tierra, también debemos aprender a vivir rectamente dentro de la congregación. Y vamos a ver en este capítulo 2, ya el próximo miércoles, ya si el Señor lo permite, no sé si vamos a estar junto con mi hermano Juan Carlos, ojalá que podamos hacerlo, podamos empezar a ver el capítulo 2, donde Tito nos va a hablar cómo deben vivir cada uno de los hombres, mujeres, que nos congregamos dentro de una iglesia. No es cualquier cosa, no es vivir como yo quiero, como a mí me agrada, o llevando la palabra de Dios a la pinta mía, sino que también debemos saber cómo debemos vivir dentro de esta familia a la cual hemos sido integrados, hemos sido adoptados, como dice la palabra de Dios, teniendo el derecho de ser llamados hijos de Dios. Bueno, hermano, no quiero alargar más porque hoy día por la tecnología empezamos un poco más tarde con mi hermano porque estábamos probando cómo poder salir mejor y cómo usted nos pueda escuchar de mejor forma. Como decía mi hermano, estamos aprendiendo a usar la tecnología. A muchos nos ha dejado muy de lado la tecnología. Los niños hoy en día se manejan como, no sé, como tener un libro o algo que ellos puedan llevar, pero nosotros los que no nacimos con esta tecnología nos deja muy de lado. Pero que el Señor nos ayude, hermano, para que podamos en alguna medida salir de la mejor forma de poder compartir la palabra del Señor. Y ya han aparecido muchos hermanos aquí que nos han sintonizado en esta noche. Nuestro hermano Gerardo, ¿no es cierto? Gerardo Fuentes, allí le estuvimos escuchando su programa. Mi hermano también está orando, ojalá su esposa le haya ido bien en los exámenes que tenía que desarrollarse en el día de hoy. Hemos estado orando por ella para que el Señor le ayudara también para que los exámenes le salieran buenos delante, y confiamos que así tiene que haber sido. Mi hermano Esaú, que siempre nos está sintonizando, muchas bendiciones, hermano, también para tus hijos, tu familia. Aquí estoy con mi hermano Juan Carlos en su casa en una nueva programación de el programa Cristianismo Hoy. No estoy en mi casa, así que estoy compartiendo con mi hermano una vez más como estábamos en los viejos tiempos, cuando después llegó el tiempo de la pandemia y nos separamos. Hoy día, gracias al Señor, nos hemos podido juntar y hemos podido compartir la palabra juntos. Así que mi hermana Anita María también, en el día sábado fui con su esposo a la playa, así que pudimos conversar también, y que el Señor también le bendiga grandemente a mi hermana Victoria. Estamos siempre orando por su salud y por mi hermana Anita María también, para que el Señor le guarde, le cuide, le bendiga en sus exámenes que ella se está realizando. Así que a todos los que nos van a escuchar, muchas bendiciones, y que el Señor le siga animando para que nos sigan enviando más y más saludos y sigan, ¿no es cierto?, sintonizando estos programas que son para la edificación del pueblo de Dios. Así que mi hermano Juan Carlos tiene otros hermanos, parece. Amén, 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 hermano Luis, por acá Sí. también tenemos varios que estuvieron ya por la hora, seguramente estamos, algunos ya han dejado de participar, pero dejaron sus comentarios acá, por ejemplo la hermana Juanita Hernández. Amén. Tenemos gente del exterior, ¿no es cierto? La hermana Lilia Angulo, ella es de acá de Amén, Chile, sí, muchas ¿no es bendiciones, cierto? La hermana Lucía, Juanita, Lucía vuelve a aparecer, ¿no Amén. es cierto? Mi hermana Nilda, que es de la Argentina, Amén. ¿no es Bendiciones. cierto? La hermana Elenilda, Sí, mi hermana, de sí, Brasil, ¿no es muchas cierto? La hermana bendiciones, Elenilda, también, ella, muchas bendiciones. la hermana Rosa Rodríguez, Amén. ya, mi hermana Marta, Amén. mi hermana Maribel, ¿no es cierto? Maribel. No, en fin, mucha gente, mucho pueblo de Dios que está en esta noche siguiéndonos, está escuchando la palabra del Señor y colocando sus comentarios
de que muy, muy hermosa la palabra del Señor. Amén, hermano. Gracias al Señor que tuvimos buena sintonía en esta noche. Hay varios hermanos y seguramente mañana y durante esta semana van a estar allí viendo también esta transmisión. Así que bendiciones a todos los que han guardado un tiempo para escuchar la palabra del Señor. Voy a pedir a mi hermano también que esté orando para luego ya estarnos despidiendo en esta noche de esta programación que hemos hecho en vivo en la casa de mi hermano Juan Carlos. Mi hermano, si nos puede dirigir a la palabra. Amén, vamos a orar dándole gracias a Dios por este momento, ¿no es cierto?, que nos permite estar con mi hermano Luis transmitiendo en su programa Cristianismo Hoy, ¿no es cierto?, las buenas y hermosas enseñanzas acerca de la palabra del Señor. Dios bendiga grandemente a mi hermano Luis, le dé la gracia que se necesita porque es necesario. Y quiero que oremos le voy a pedir a todos los que están ahí que oremos por los enfermos. Amén. En especial Dios nos manda a orar por los enfermos y en esta noche por los niños, hermano Luis. Amén. Está aumentando enfermedades con los niños y con los ancianos. Amén. Nuevamente todavía no salimos de este invierno, todavía tenemos frío y estamos en una época de intermedia, pero se ha manifestado que muchas cosas con los niños. Amén, hermano. Entonces, orar por los niños. También tengo una petición de ayer de una hermana, la hermana Juanita de allá de Recoleta, de la Pincoya, imagínense, Amén. ya, un joven que ingirió droga, no sé qué tipo de droga, y le tuvo una reacción adversa y está en estos momentos muy grave en el hospital. Amén. Un joven, entonces su familia, su madre sobre todo están muy angustiados porque es una vida, Sí. es una vida. Y ahí cuando usted sabe más que nadie que cuando una persona está en un hospital, en un centro médico, sin respiración, sin conocimiento, no va a clamar a Dios porque Así es. no tiene cómo hacerlo. Entonces somos nosotros los hijos del Señor que Dios nos ha mandatado para orar los unos por los otros, para pedir a Dios misericordia y sanidad, ¿no es cierto? Amén. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, Amén, en este sí. programa, Señor, Cristianismo Señor. Hoy, vamos Gracias, a tu Padre. presencia y oramos por todos los enfermos, grandes Sí, y Señor. pequeños, y de todos los lugares, Señor Amén, Dios mío, sí. Padre Santo. Tenga en esta noche usted misericordia, Señor Dios mío, Padre Sí, Señor. Santo. Nosotros nos guiamos por su palabra, Sí. que nos dice, Señor, que Jesucristo fue el varón experimentado en dolores, Amén. sufrió en la cruz todo lo que pudo haber sufrido por nosotros, Sí, Señor, que por sus llagas nosotros somos sanados, Señor. Creemos en eso, Señor Dios mío, que Dios sana, Señor. Amén. Gracias, Sí, Padre, y así lo creemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Señor, amén. Muy, hermano, entonces yo me estoy despidiendo ya. Será hasta el miércoles, si el Señor lo permite, donde nos estaremos encontrando nuevamente. Así que la bendición del Señor sea con todos ustedes. Ha sido un placer. Hemos estado con harta audiencia por parte de mi hermano Juan Carlos también. Muchas bendiciones a los hermanos que nos han podido escuchar. Y nos estaríamos encontrando el próximo miércoles en su programa Cristianismo Hoy. Así que mi hermano Juan Carlos lo dejo también para que se esté despidiendo en esta noche. Bueno, yo me despido de todos los hermanos del ministerio de mi hermano Luis, Cristianismo Hoy, un ministerio que hace ya muchos años ya él lleva a cabo y que yo me he incorporado así porque él me ha invitado como un buen hermano, ¿no es cierto?, para compartir las cosas del Señor. Amén. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, ¿ya? Y yo sé que todos aprendemos y todos ya tenemos lo que el Señor habla a través de su palabra. Amén, Dios le bendiga, hermano. Y bueno, el miércoles no sabemos, esta semana es una semana especial, porque también estamos de fiestas patrias acá en Chile, así que Así a es. cuidarse, hermano, que Dios los bendiga, que Dios los cuide. Así Y acá a los hermanos también que nos siguen a través del Facebook, también les mandamos muchas, pero muchas bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones a los hermanos también que están. Que el Señor les bendiga. Nos estamos Dios les viendo bendiga. el próximo miércoles a esta misma hora, un poco más corto. Hoy día se nos hizo bastante más largo por el hecho de estar acomodándonos acá para que saliera de mejor forma. Así que esperamos ajustarnos los tiempos para que podamos ser edificados y podamos estar juntos con nuestro hermano también saliendo al aire. Así que el Señor les bendiga y que descansen en esta noche, que el Señor guarde a todos mis hermanos en un feliz sueño. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.
Amén. Finalizar.